Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Y el tema de hoy es el tema número 33. Vamos a volver a hablar de Jezabel y lo he titulado Escribiendo su propia sentencia. Y ya hablamos el día anterior, el tema anterior, que cómo era esta mujer tan malvada, qué influencia tan terrible tuvo en su familia. Vamos a ver también aquí cómo ya incluye a sus hijos y qué situación tan declinada, tan triste la que tenía ya el pueblo de Dios a causa de las influencias de esta malvada mujer. Y vamos a hablar de una historia también muy conocida. Vamos ahí a Primera de Reyes, pero vamos al capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Bueno, fíjense cómo había sido ya tal la influencia de esta mujer que Acab estaba acostumbrado a obtener todas las cosas que él quería. No respetaba los mandamientos de Dios porque Nabot no quiso venderle la viña porque este era un mandamiento de Dios. Ellos no podían pasar la heredad a otra persona porque les pertenecía. E incluso recuerden que no podían venderla por perpetuidad porque la tierra es de Jehová, ¿no? Entonces no había perpetuidades y ellos no podían deshacerse de sus herencias porque esa era la herencia que Dios mismo les había dejado y pasaba pues de generación en generación, y eso era algo que Nabot sabía. Pero Acab, ignorando ya todos los mandamientos, era lógico que también ignorara este, y a él se le hacía cómodo comprarle su viña para pues porque estaba cerca de su casa. Pero como Nabot no quiere hacerlo, no cede a la petición del rey, entonces él se va triste, como un niño berrinchudo, a su cama. Y esto era lo que Jezabel tenía en su marido, un niño berrinchudo, ¿no? Un niño al cual manipulaba y hacía todo lo que ella quería. Por eso les decía, ella era la que dominaba en su matrimonio. Bueno, vamos a ver cómo más adelante la palabra de Dios ya llama como Jezabel a todas esas mujeres o a ese espíritu que quiere dominar, que quiere este, liderear en la casa, en la iglesia. Esto no es permitido de parte de Dios, ¿eh? El que tú seas cabeza en tu hogar, eh, el Señor lo asemeja con parecerse a Jezabel, ¿eh? Entonces es algo grave para el Señor la rebeldía, es algo grave que la mujer no se sujete a su marido, si es algo grave ante los ojos de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le diera otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él
que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Vean. Entonces, esta mujer estaba acostumbrada a solucionar todo de una manera perversa. Su maldad era tal que no había cosa alguna que hiciera que fuera buena. Cuando ella dice, ay, por favor, le dice a su marido en otras palabras, pues no se supone que tú eres el rey. Haz lo que bien te parezca, ¿no? Pero bueno, como era su niñito berrinchudo, le dice, no te preocupes, yo lo arreglo, yo me encargo, ¿no? ¿Y qué es lo que ella hace? Utiliza mentiras. Dice que había blasfemado no contra sus Baales o la diosa Acera, ¿no? Sino contra el Dios verdadero. Ven cómo la palabra de Dios dice, menciona ahí que blasfemó contra Dios. Cuando la Biblia nos pone Dios con D mayúscula se refiere a nuestro Dios verdadero. Y ella mintió y mandó cartas para que 2 personas más mintieran acerca de, de lo que había hecho Nabot. Y ella entonces aquí ya estaba utilizando algo que era conforme a la ley de Dios, que no se podía acusar a nadie si no era con 2 testigos. Un testigo no era suficiente, eran 2 testigos. Y ella utiliza esto. ¿Y sabes qué es que Satanás utiliza la palabra de Dios para engañar? ¿Recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado al desierto? Satanás le tienta con la propia palabra de Dios. Y así Jezabel, como instrumento del diablo, hace lo mismo. Y aquí hay que ponernos a meditar. ¿Tú para qué usas la palabra? ¿Para tu conveniencia? ¿O la usas bien, como Dios ordena? Vamos a a seguir leyendo. Versículo 11. Dice, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y vean qué terrible mujer, o sea, era capaz de ser una asesina, todo por cumplirle un capricho a su marido. Y así que arrebataron la heredad de Nabot, la que le pertenecía a la generación después de él, para dársela a Acab. Por este capricho tonto, lo voy a decir así, que tenía Acab. Y Jezabel le complace este caprichito a su marido, y sin importarle lo que hiciera a cambio de esto, ¿no? Versículo 16 dice, y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, bueno, me voy a quedar aquí. ¿Sabes qué? Cuando Jezabel hizo esto, ella escribió su propia sentencia. De por sí que la maldad de ella iba a tener consecuencias. Pero cuando ella hizo esto, ella realmente escribió su castigo, su sentencia, su condena. Vamos a leer lo que la palabra de Dios que le dice a Elías. Dice el 18. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y he aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has llamado enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti
y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Y de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, que era de donde era Nabot. Y el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Y vean este versículo 25, lo voy a volver a leer. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Hay que tener mucho cuidado, repito otra vez, con lo que tú estás haciendo, con la influencia que tú estás llevando hacia tu familia, porque esa influencia puede ser para bien o para mal, pero sea para una cosa o para otra, va a tener un resultado. Si es para bien, recuerda que la palabra de Dios dice que hay mujeres que por su modo de vivir respetuoso, casto, modesto, alcanzan incluso a sus maridos que son inconversos para la gloria de Dios. Y hemos oído testimonios, incluso en el mismo grupo, de la hermana que alcanzó a su marido y después de muchos años de sufrimiento y lo alcanzó para Cristo, para la gloria de Dios. Pero también si decides apartar tu corazón de Dios e incitar a tu familia para el mal, también tendrás un resultado. Y el resultado de Jezabel fue que su generación fue borrada de la tierra. La de Acab y toda la casa, incluso hasta los criados estaban ahí metidos porque eran parte de lo mismo. Y qué terrible condena fue la que ella escribió sobre sí misma y sobre su familia. En esa misma viña iba a correr la sangre de su marido, esa viña que ella tomó por fuerza para darle ese caprichito a su marido, que no era nada inocente, claro, y no lamentó la muerte de Nabot, ¿no? En esa misma viña iba a morir, los perros iban a lamer la sangre de Acab y los perros se la iban a comer a ella. En Jezreel, en la tierra de Nabot, el hombre que ella asesinó. Y así, y toda su familia le iba a pasar lo mismo. Versículo 26. Él fue de gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. O sea que imitó a pueblos que ya había destruido. Y es que es una necedad que veas el resultado del mal camino de otros y quieras continuar por el mismo camino, esperando tener resultados diferentes. Esto no puede ser así. Y vamos a saltarnos hasta Segunda de Reyes, capítulo 29, y vamos a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice, cuando vio Jeroboam a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? ¿Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Aquí ya había muerto Acab y ya Joram, hijo de Acab y de Jezabel, ya estaba reinando. Y entonces Jehú es un instrumento de Dios para destruir y para cumplir la palabra que había dicho por medio del profeta Elías. Entonces él le dice, ¿cómo va a haber paz en Israel? ¿Cómo va a haber paz si tu madre se la pasa fornicando y haciendo hechicerías? Versículo 23. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo,
que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Bueno, Jehú estaba cumpliendo con la palabra de Dios. 27. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres, en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Y vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. O sea, aparte era una mujer soberbia, altiva, vanidosa, retaba esta situación. Ella aún no se enteraba de la muerte de su hijo. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Vean qué tremendo. Ella sale eh, y miento, aquí ella ya sabía de la muerte, por eso reclama a Jehú. Y ella sale, se asoma, se atavía así como diciendo, pues no vas a poder contra nosotros, ¿no? Como retando a la palabra de Dios. Ella sabía la profecía que Dios había dado al profeta Elías, porque esta sentencia la dijo Elías contra Acab, y seguramente Acab la dijo a Jezabel. De alguna forma se enteró Jezabel de que había una sentencia contra ella, contra su marido, contra su familia, y aún así ella no se arrepintió. Y cuando ella se entera de la muerte de su hijo, tampoco se arrepiente, sino que altiva se maquilla. Y vemos que aquí el Señor cumple su palabra a través de Jehú. Aún dentro de la casa de ella había gente que no estaba de acuerdo. Había ahí eunucos que servían para ella, pero que Dios los tenía ahí con todo un propósito para cumplir su palabra. Ellos no estaban de acuerdo con lo que Jezabel hacía y con lo que su hijo ya en este entonces hacía. Entonces por eso Jehú pregunta, bueno, ¿y quién está de mi lado? ¿O quién está del lado de Dios? Y estos hombres se asoman y dicen, bueno, échenla abajo. Y la tiran por la ventana, de una altura considerable, tanto que al caer ella, su sangre salpica la pared. Y no suficiente con eso, yo creo que ya estaba muerta ahí. No suficiente con esto, Jehú la atropella con su carro. Recuerden que los carros de antes eran con caballos, ¿no? Y dice, entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita, y sepultarla, que es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. ¿Cuánto? Dice que Jehú comió y bebió. Digamos que se tardó unas 2 horas. ¿Ustedes han visto que los perros hagan esto? Bueno, al menos yo no. Pues se la comieron completita y se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Dice que su cuerpo iba a ser regado, ¿verdad? Y por Jezreel. Dice el 36, y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. O sea que el cuerpo de Jezabel se convirtió en popó, porque los perros se la comieron, obviamente la iban a digerir y luego la iban a eliminar.
Qué terrible. Y este era solamente su consecuencia aquí en la tierra. Falta la eternidad condenada, ¿no? Y bueno, les decía también que hoy en día el Señor nos advierte de un espíritu, y Él lo dice, el espíritu de Jezabel. Profetiza Jezabel, y es un espíritu malvado, un espíritu demoníaco que quiere infiltrarse en las iglesias y que por un tiempo logró hacerlo y que lo está haciendo todavía, de mujeres eh, que fornican, de mujeres idólatras, de mujeres que practican la hechicería, pero sobre todo de mujeres que quieren ser dominantes en la iglesia. Y vemos que hay mujeres que quieren ser la pastora de una iglesia, mujeres que quieren ser, que se llaman profetas, apóstoles, no sé cómo se puede decir, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que hay pastores varones, que los apóstoles son varones. Así lo quiso el Señor. ¿Y quién va a contender contra Él si Él es el creador del universo? Así lo estableció. Estableció al hombre como cabeza y a la mujer como ayuda idónea. Y esto lo hemos estado estudiando. Y cuando la mujer se rebela contra eso es como si el espíritu de Jezabel estuviera en ella. Pero ella también estará escribiendo su propia sentencia por rebelarse a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que advierte el Señor en una de las 7 iglesias de Asia en cuanto a Jezabel. Dice Apocalipsis 2:20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, obviamente ya en Apocalipsis ya no es Jezabel la que murió, la que se comieron los perros, sino que les digo es el espíritu de Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces el tiempo que Dios te da, que te mantiene con vida, que te da su palabra, que te está hablando allá a tu corazón, que tú sientes a lo mejor cierto remordimiento porque estás haciendo lo incorrecto, es un tiempo que Dios te da para arrepentirte. Pero tristemente muchas mujeres no quieren arrepentirse de sus fornicaciones. Y aquí fornicación entiéndase por el acto sexual y también entiéndase por idolatría. No se quiere arrepentir de su idolatría. Esa idolatría puede ser no solamente hacia imágenes, sino hacia el dinero, hacia el trabajo, hacia tu independencia, hacia tu anarquía. Dice el 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es como muchos acá que adulteran con Jezabel. Y a sus hijos, y aquí viene la consecuencia que traes sobre tu familia. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga. Y entonces les decía la consecuencia que tu rebeldía trae, que tu fornicación, que tu hechicería, que tu idolatría trae, y sobre todo el querer dominar en tu casa, trae una consecuencia de muerte. Dice, a sus hijos heriré de muerte. Y muchos hijos han sido lastimados sus corazones por la rebeldía de sus madres. Hay matrimonios tan frustrados, tan fracasados, que lo único que ocasiona en el corazón de los hijos es que ellos no quieran, no tienen ni el más mínimo deseo de casarse por el mal ejemplo de sus padres. O repiten los patrones. Si la mujer es dominante, la hija quiere casarse y dominar en su matrimonio. Y así, no solamente eso, son muchos patrones, ahorita estamos hablando de eso, pero los repiten. Tu pecado puede causar la muerte y muerte espiritual en tus hijos, porque son costumbres que se van pasando de generación en generación. Pero el Señor advierte, estoy dando un tiempo para que te arrepientas. Arrepiéntete
Arrepiéntete y no causes la muerte de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de tu hogar. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y quise leer hasta el 24 porque lo que Jezabel hacía era buscar en las profundidades de Satanás, conocer las profundidades de Satanás. Hay quien le gusta más lo oculto que la luz. Hay quien investiga más sobre Satanás que sobre la palabra de Dios. Y yo por eso les quiero decir esto, que Dios quiere que tú te santifiques, que tú te apartes del mal, que tú busques en su palabra, que no te rebeles y que te arrepientas. Que Dios te bendiga, hermana.